Mi mamá olvidó mi graduación a propósito. Ellos eligieron la barbacoa de mi hermano por encima de mi doctorado. Papá dijo, no seas dramática. Así que cambié mi nombre y nunca volví, y esa decisión lo cambió todo. De pie, fuera del auditorio de la universidad con mi toga y birrete, agarrando mi diploma de doctorado en ciencias ambientales, miraba mi teléfono con incredulidad. El mensaje de texto de mi madre decía, lo siento, cariño. La barbacoa de Tyler es hoy, y toda la familia está aquí. Las ceremonias de graduación son tan aburridas de todos modos. Ya celebraremos más tarde. Mis manos temblaban mientras llamaba a mi padre. No seas tan dramática, Katy, dijo con desdén. Tu hermano trabajó muy duro planeando este evento para el vecindario. Tienes 28 años. Compórtate como tal. Clic 4 años de noches sin dormir. 3 trabajos para aplastar la deuda estudiantil. Y ellos eligieron una barbacoa en el patio trasero por encima de mi doctorado. En ese momento, de pie sola mientras otras familias aclamaban a sus graduados, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Los asientos vacíos del auditorio donde mi familia debería haber estado sentada desencadenaron una avalancha de recuerdos que había estado reprimiendo durante años. Esta no era la primera vez que me habían abandonado por el bien de Tyler. Caminando de regreso a mi apartamento, todavía con mi atuendo de graduación, comencé a conectar los puntos que formaban un patrón devastador. Mi discurso de valedictorian en la secundaria, la culminación de 4 años de calificaciones perfectas y estudio interminable, había sido programado para la misma noche que el partido de campeonato de la liga infantil de Tyler. Cariño, tú entiendes, había dicho mi madre, Nancy, mientras preparaba bocadillos para el partido. Tyler solo va a ser joven una vez, y este es un momento muy importante para él. Pronuncié mi discurso en un auditorio casi vacío, mi voz resonando en los asientos vacíos donde padres orgullosos deberían haber estado aplaudiendo. La graduación de la universidad había sido aún peor. Tyler decidió organizar una fiesta de cumpleaños para sí mismo ese fin de semana, afirmando que necesitaba el apoyo familiar porque estaba luchando con el inicio de su negocio de paisajismo. Katy solo está obteniendo un pedazo de papel, había explicado mi padre, Steven, cuando les rogué que asistieran a mi ceremonia. Pero Tyler está construyendo algo real, algo que importa. Vi a mis compañeros de clase celebrar con sus familias mientras yo me sentaba sola, fingiendo que no dolía. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía el favoritismo. Las mediocres boletas de calificaciones de Tyler se celebraban como si hubiera curado el cáncer, mientras que mis logros académicos se descartaban como algo esperado o, peor aún, como una forma de presumir. Cuando entraba en la lista del decano cada semestre, Nancy se encogía de hombros y decía, bueno, siempre has sido buena en la escuela. Es fácil para ti. Pero cuando Tyler apenas aprobó sus cursos en el colegio comunitario, le organizaron una fiesta de graduación e invitaron a toda la familia extendida. Incluso nuestras fotos de la infancia contaban la historia. Saqué viejos álbumes familiares y vi la evidencia a la que había estado ciega antes. En cada foto de grupo, Tyler estaba posicionado al frente y en el centro, mientras que yo estaba ligeramente detrás o a un lado. Las tarjetas de Navidad familiares presentaban a Tyler de manera prominente, mientras que yo aparecía como una ocurrencia tardía. Nancy tenía docenas de fotos de Tyler solo exhibidas por toda la casa, pero le costó encontrar siquiera una foto reciente mía cuando le pedí que actualizara la pared de mi dormitorio. La disparidad financiera era igualmente reveladora. Tyler recibió una camioneta nueva para su 18º cumpleaños, mientras que yo recibí una tarjeta con $50 y un sermón sobre ser responsable con el dinero. Pagaron su colegio comunitario sin dudarlo, pero me dijeron que necesitaba aprender a ser independiente sacando préstamos estudiantiles para mi licenciatura. Cuando solicité la escuela de posgrado, afirmaron que no podían permitirse ayudar, sugiriendo que debería considerar una carrera más práctica en su lugar. La manipulación emocional había sido constante. Nancy nos comparaba con frecuencia, siempre en ventaja de Tyler. Tu hermano es tan naturalmente dotado con la gente, decía ella. Tú tienes que trabajar muy duro para todo. Tal vez deberías intentar ser más como él. Hacía que pareciera que mi dedicación a los estudios era un defecto de carácter en lugar de un rasgo admirable. El gaslighting fue quizás el aspecto más dañino. Cada vez que señalaba el favoritismo obvio, mis padres le daban la vuelta a la tortilla. Estás siendo demasiado sensible, decía Steven.
Los amamos a ambos por igual. Simplemente tienen diferentes fortalezas. Me hacían cuestionar mis propias percepciones, convenciéndome de que estaba imaginando la desigualdad o siendo desagradecida por el amor que sí me mostraban. Amigos habían intentado señalar la disfunción a lo largo de los años. Mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, se había horrorizado cuando mis padres se perdieron mi ceremonia de honores para asistir al partido de softball de Tyler. Eso no es normal, Katy, había dicho suavemente. Tus logros importan tanto como los de él. Pero yo había defendido a mi familia, poniendo excusas y minimizando mis propios sentimientos. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de la evidencia de años de tratamiento de segunda clase, me di cuenta de cuán profundamente el patrón había afectado mi autoestima. Había internalizado su mensaje de que mis logros no importaban, que las necesidades de Tyler siempre serían lo primero, que debería estar agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzaran. La graduación de doctorado que se habían perdido representaba 4 años de trabajo agotador en ciencias ambientales, un campo que me apasionaba, pero que mi familia nunca había entendido ni apoyado. Mientras otros estudiantes tenían familiares preguntando sobre su investigación, los míos nunca se habían molestado en saber cuál era el tema de mi disertación. Sabían más sobre las rutas de corte de césped de Tyler que sobre mi trabajo innovador en prácticas de agricultura sostenible. Esa noche, hice una lista de cada instancia que podía recordar donde los deseos de Tyler habían tenido prioridad sobre mis necesidades. La lista llenó 3 páginas y cubrió todo, desde cenas de cumpleaños perdidas hasta logros ignorados. El patrón era innegable y desgarrador. No estaba imaginando el favoritismo. Finalmente estaba reconociendo la verdad que había sido demasiado leal para ver. La revelación me golpeó como un golpe físico. La ausencia de mi familia en mi graduación no fue un descuido o una mala planificación. Fue la culminación de 28 años de elegir consistentemente a mi hermano por encima de mí. No habían olvidado mi graduación. Simplemente no les importó lo suficiente como para priorizarla sobre una barbacoa de vecindario. Incapaz de dormir después de la devastadora revelación del favoritismo sistemático de mi familia, decidí empacar mis pertenencias de la infancia de la casa de mis padres. Todavía tenía una llave, y sabía que estarían ocupados limpiando después de la barbacoa de Tyler durante horas. Lo que descubrí en mi antigua habitación destrozaría cada ilusión restante que tenía sobre las dificultades financieras de mi familia y el supuesto trato igualitario. Mientras vaciaba los cajones de mi escritorio, derribé una pila de papeles que mis padres aparentemente habían olvidado detrás de mi vieja cómoda. Documentos financieros se esparcieron por el suelo. Y mientras los recogía, ciertos números llamaron mi atención. Extractos bancarios, registros de inversión y documentos de préstamos pintaban una imagen completamente diferente de la historia de pobreza que mis padres me habían estado contando durante años. El primer descubrimiento impactante fue una serie de cheques de caja a nombre del negocio de Tyler, Greenwell Landscaping, por un total de más de $52.000. Las fechas correspondían exactamente con el periodo en que mis padres afirmaban que estaban económicamente apretados y no podían ayudar con mis gastos de la escuela de posgrado. Mientras yo trabajaba en 3 empleos y sobrevivía con fideos instantáneos, ellos financiaban en secreto las empresas comerciales de Tyler sin decirme una palabra al respecto. Los extractos de tarjetas de crédito revelaron evidencia aún más perturbadora. Unas vacaciones de $7.000 a Hawái durante mi segundo año de posgrado, cuando Nancy me había explicado entre lágrimas que no podían pagar mis libros de texto. Un pago inicial de $12.000 para la nueva camioneta de Tyler, comprado el mismo mes que me dijeron que necesitaba sacar préstamos adicionales para mi investigación de disertación. Cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana y compras de lujo hechas mientras yo literalmente racionaba los alimentos para ajustar mi presupuesto. El descubrimiento más devastador fue una serie de correos electrónicos impresos entre Nancy y su hermana Linda. En estos intercambios, Nancy se jactaba extensamente del potencial de Tyler, describiéndolo como un empresario natural que solo necesitaba el apoyo familiar para tener éxito. Detallaba cada dólar que invertían en su futuro con evidente orgullo. Pero cuando Linda preguntaba sobre mi progreso en la escuela de posgrado, las respuestas de Nancy eran despectivas y frías. Katy siempre ha sido inteligente para los libros, decía un correo electrónico. Pero no entiende el éxito del mundo real como lo hace Tyler. Toda esa educación solo la está haciendo pensar que es mejor que los demás. Al menos Tyler se mantiene con los pies en la tierra y aprecia los valores familiares.
Otro mensaje fue aún más hiriente. Estamos tratando de ayudar a Tyler a construir algo significativo mientras que Katy solo quiere estudiar plantas y árboles todo el día. Su título no pondrá comida en la mesa de nadie. Los registros telefónicos que encontré mostraban horas de conversaciones entre Nancy y varios parientes, todas centradas en los logros y el potencial de Tyler. Mi nombre aparecía en estos registros con mucha menos frecuencia. Y cuando lo hacía, los tiempos de conversación eran notablemente más cortos. Quedó claro que Nancy pasaba mucho más tiempo discutiendo y promoviendo los intereses de Tyler que reconociendo mis logros. Los documentos financieros revelaron el verdadero alcance de su inversión en el futuro de Tyler. Más allá de la financiación directa del negocio, habían confirmado múltiples préstamos para la compra de su equipo, cubierto su seguro comercial durante 2 años e incluso pagado por materiales de marketing profesional y un sitio web de la empresa. La inversión total superaba los $70,000, dinero que afirmaban no existía cuando yo necesitaba ayuda con gastos educativos básicos. Encontré recibos de eventos de networking empresarial de Tyler, cursos de desarrollo profesional y asistencia a conferencias de la industria, todo pagado por nuestros padres. Mientras tanto, me había visto obligada a rechazar valiosas oportunidades de investigación y conferencias académicas porque no podía pagar los costos de viaje y registro. Habían estado invirtiendo activamente en el desarrollo profesional de Tyler mientras permitían que mi carrera sufriera por falta de recursos. Aún más doloroso fue descubrir que habían estado mintiendo a la familia extendida sobre la disparidad financiera. En una carta a mi tía Margaret, Nancy afirmó que estaban apoyando a ambos hijos por igual, pero que yo era desagradecida y exigente. Pintó a Tyler como el empresario luchador que nunca pedía ayuda, mientras me retrataba a mí como la académica con derechos que esperaba limosnas. La manipulación y el engaño eran mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Los registros bancarios mostraban que habían mantenido una cuenta de ahorro separada designada específicamente para el futuro de Tyler, acumulando fondos durante varios años. Mientras me decían que vivían de cheque en cheque, esta cuenta contenía más de $30,000 destinados a la expansión de su negocio, dinero que podría haber eliminado mi deuda estudiantil por completo. El descubrimiento que más dolió fue encontrar las viejas cartas de mi abuela, que mis padres aparentemente habían leído y nunca compartido conmigo. La abuela Ellen había enviado dinero específicamente para mi educación en múltiples ocasiones, pidiéndole a Nancy que se asegurara de que fuera directamente a mi matrícula y libros. Los registros bancarios mostraban que estos depósitos iban a la cuenta familiar general, con retiros correspondientes al fondo empresarial de Tyler poco después. El apoyo previsto por mi abuela había sido redirigido para beneficiar a mi hermano. Los documentos del seguro revelaron otra capa de favoritismo. Tyler figuraba como el beneficiario principal en varias pólizas, mientras que yo estaba relegada a un estado secundario o excluida por completo. Habían estado planeando su seguridad financiera mientras trataban mi futuro como una ocurrencia tardía. Mientras estaba sentada, rodeada de esta abrumadora evidencia de engaño financiero, me di cuenta de que mis padres no solo habían elegido a Tyler por encima de mí emocionalmente. Habían estado invirtiendo sistemáticamente en su futuro mientras saboteaban el mío. Cada vez que alegaban pobreza cuando necesitaba ayuda, simultáneamente canalizaban dinero a su negocio. Cada sacrificio que hice creyendo que todos estábamos luchando juntos se basaba en mentiras diseñadas para beneficiar a mi hermano a mis expensas. La crueldad de su engaño iba más allá del mero favoritismo. Habían usado mi propia compasión en mi contra, haciéndome sentir culpable por pedir ayuda mientras se aseguraban en secreto de que Tyler nunca tuviera que experimentar las mismas dificultades financieras. No solo habían robado dinero destinado a mi educación, sino años de oportunidades que podrían haber cambiado la trayectoria de mi carrera. Este descubrimiento transformó mi dolor en algo mucho más poderoso, claridad. Finalmente entendí que el trato de mi familia no se trataba de amor, carácter o valores. Se trataba de elecciones deliberadas para priorizar la comodidad de un hijo sobre el éxito del otro. La evidencia financiera demostró más allá de toda duda que sus afirmaciones de trato igualitario eran mentiras calculadas, diseñadas para mantener su dinámica preferida mientras evitaban la responsabilidad. Armada con evidencia irrefutable del engaño financiero de mis padres y años de favoritismo sistemático, conduje directamente a la barbacoa de Tyler. Mis manos se aferraban al volante mientras ensayaba lo que diría, cómo finalmente expondría la verdad y exigiría responsabilidad. Tenía copias de los extractos bancarios, documentos de préstamos y esos devastadores correos electrónicos guardados en mi bolso.
Esta vez, no podrían hacerme gaslighting ni descartar mis preocupaciones como imaginación. El patio trasero estaba lleno de vecinos, familiares y amigos de Tyler, todos celebrando su última aventura empresarial con un entusiasmo que mis logros académicos nunca habían recibido. El olor a hamburguesas a la parrilla mezclado con humo de cigarrillo y cerveza creaba una atmósfera festiva que se sentía surrealista dado lo que acababa de descubrir. Tyler estaba en el centro de atención, describiendo sus planes de paisajismo a una audiencia de admiradores que pendían de cada una de sus palabras. Nancy me vio primero, su rostro se iluminó con falsa sorpresa. Katy, cariño, al final lo lograste. ¿Cómo estuvo tu pequeña ceremonia de graduación? El término despectivo pequeña ceremonia de graduación para mi doctorado hizo que la rabia inundara mi sistema, pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba testigos para lo que venía a continuación. Mamá, papá, Tyler, necesito hablar con todos ustedes en privado, anuncié, mi voz se extendió por la conversación del patio. Varios parientes se volvieron para mirar, sintiendo la tensión en mi tono. Steven frunció el ceño y negó con la cabeza, claramente molesto por mi momento. ¿Qué? No puede esperar, dijo lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Tyler ha trabajado muy duro para organizar esta reunión para todos. No arruines su día especial con cualquier drama que hayas inventado ahora. No, no puede esperar, respondí con firmeza, sacando los documentos financieros. Necesitamos discutir por qué han estado mintiendo sobre su situación financiera mientras financiaban en secreto el negocio de Tyler con más de $70,000. El patio quedó en silencio, excepto por el chisporroteo de la parrilla. La cara de Tyler se puso roja, pero no de vergüenza, sino de ira. ¿En serio estás revisando los asuntos financieros privados de nuestros padres?, gritó. ¿Qué te pasa? No puedes soportar que yo tenga éxito, así que estás inventando teorías de conspiración. Nancy inmediatamente entró en modo de control de daños, su voz adoptando ese tono condescendiente que conocía tan bien. Cariño, estás malinterpretando unos papeles que no deberías haber estado mirando. Tu padre y yo hemos hecho sacrificios para ayudar a nuestros dos hijos por igual. Solo porque Tyler haya elegido un camino más práctico no significa que lo amemos más. Igualmente, saqué los extractos bancarios y los sostuve en alto. $52,000 en pagos directos al negocio de Tyler mientras me decían que no podían pagar mis libros de texto. Vacaciones de $7,000 mientras yo trabajaba en 3 empleos. $30,000 en una cuenta de ahorros marcada como futuro de Tyler, mientras mis préstamos estudiantiles acumulan intereses. El rostro de Steven se oscureció de vergüenza y furia. No tenías derecho a revisar nuestros papeles privados, jovencita. Eso es un robo, y demuestra exactamente en qué clase de persona te has convertido. Educada, pero sin sentido común ni respeto por la familia. El tío Frank, que había estado escuchando desde la mesa de picnic cercana, se levantó y se acercó a nuestro grupo. Katy, esto es realmente inapropiado, dijo en un tono decepcionado. Tus padres siempre han sido generosos con ustedes dos. Tal vez en lugar de buscar problemas, deberías estar agradecida por todo lo que han hecho por ti. La prima Jessica intervino desde el otro lado del patio. Honestamente, Katy, estás siendo muy dramática en este momento. Tyler está tratando de celebrar con familiares y amigos, y tú estás comenzando discusiones sobre dinero. No es una buena imagen. Tyler vio el momento de hacerse la víctima. Esta es exactamente la razón por la que no pensé que debería venir hoy, dijo en voz alta, dirigiéndose a la multitud en lugar de a mí. No soporta ver a otras personas felices. Todo tiene que ser sobre ella y sus logros. Yo trabajo con mis manos, construyo negocios reales que emplean a personas. Pero eso no es suficiente para mi hermana con doctorado. Amanda, otra prima, negó con la cabeza con simpatía hacia Tyler. Algunas personas simplemente no pueden alegrarse por el éxito de la familia, dijo. Toda esa educación y todavía no entiende lo que realmente importa. Nancy interpretó su papel a la perfección, volviéndose hacia los parientes reunidos con lágrimas en los ojos. No sé qué le ha pasado, dijo con voz temblorosa. Siempre hemos tratado de tratar a ambos hijos de manera justa, pero Katy ha estado actuando de forma extraña últimamente. Me preocupa que toda esa presión de la escuela haya afectado su juicio.
La presión de la escuela con la que te negaste a ayudar mientras financiabas cada gasto comercial de Tyler, respondí, pero mi voz fue ahogada por murmullos de desaprobación de los miembros de la familia. Steven se acercó a mí, su voz baja, pero amenazante. Tienes 30 segundos para disculparte con tu hermano y marcharte, o llamaré a la policía por acoso y robo. Ya hemos soportado tus celos y tu actitud durante suficiente tiempo. El éxito de Tyler no te disminuye a menos que elijas que lo haga. Celos, no podía creer lo que estaba escuchando. Esto es sobre fraude financiero y abuso emocional, no celos. Linda, la hermana de Nancy, se acercó con una expresión preocupada. Cariño, creo que podrías beneficiarte de hablar con un profesional sobre estos sentimientos. La terapia familiar ayudó a la hija de mi vecina a superar problemas similares de rivalidad entre hermanos. El gaslighting alcanzó su punto culminante cuando Tyler se dirigió a toda la reunión. A todos, lo siento. Mi hermana está teniendo una especie de crisis nerviosa en mi celebración. Siempre ha luchado con problemas de salud mental, especialmente cuando siente que no está recibiendo suficiente atención. Nuestros padres han sido unos santos aguantando su comportamiento a lo largo de los años. La multitud murmuró en acuerdo y simpatía, creyendo completamente en la narrativa de que yo era la hermana inestable y celosa que tenía un colapso público. Nancy se secó los ojos con una servilleta, interpretando el papel de la madre sufrida que lidia con una hija difícil. Si continúas haciendo estas acusaciones infundadas e interrumpiendo los eventos familiares, dijo Steven en una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran, no tendremos más remedio que cortar el contacto hasta que obtengas la ayuda profesional que claramente necesitas. El tío Frank asintió gravemente. A veces, el amor duro es la única manera de ayudar a alguien a ver que está perdiendo el control. Miré los rostros de mi familia extendida, personas que había conocido toda mi vida, y solo vi juicio y desdén. Habían aceptado por completo la narrativa de que yo era el problema, la hermana celosa que no podía manejar el éxito de Tyler. La evidencia financiera que debería haberme reivindicado estaba siendo descartada como prueba de mi inestabilidad en lugar de su engaño. El golpe final de Tyler llegó cuando me di la vuelta para irme. Tal vez ahora entiendas por qué no queríamos perder el tiempo en tu graduación. ¿Quién quiere celebrar a alguien que trata a la familia de esta manera? Los parientes reunidos murmuraron en acuerdo. Varios de ellos negaban con la cabeza ante mi aparente egoísmo. Mientras me alejaba de la barbacoa, escuché a Nancy decirle a alguien, siempre supimos que tenía problemas, pero esperábamos que el amor y el apoyo la ayudaran a superarlos. Claramente, estábamos equivocados. La confrontación había salido completamente mal. En lugar de exponer el favoritismo y el engaño financiero de mi familia, había sido pintada como una hermana inestable y celosa que tenía una crisis. La evidencia que pensé que era irrefutable había sido descartada como los delirios desesperados de alguien que no podía manejar el éxito de su hermano. Conduje a casa sabiendo que había perdido no solo a mi familia inmediata, sino también el respeto y el apoyo de toda mi red familiar extendida. Devastada por el completo fracaso de mi confrontación y el rechazo unánime de la familia, pasé las siguientes semanas en una neblina de depresión y duda. Tal vez tenían razón. Tal vez estaba imaginando cosas o siendo demasiado dramática. El aislamiento era aplastante y me encontré cuestionando todo lo que creía saber sobre mis propias experiencias y percepciones. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar su versión de la realidad. Si realmente era tan inestable y celosa como afirmaban, ¿por qué existía la evidencia financiera? Los números no mienten, aunque la gente sí. Decidí investigar más a fondo la historia de mi familia, no para encontrar más munición para la confrontación, sino para entender mi propia identidad separada de su narrativa. Mi investigación me llevó a sitios web de genealogía y registros públicos, buscando información sobre parientes con los que había perdido el contacto a lo largo de los años. Necesitaba entender si este patrón de favoritismo se extendía más allá de mi familia inmediata o si había personas que pudieran ver la situación de manera diferente. Lo que descubrí lo cambió todo. Mi abuela materna, Ellen Morrison, había muerto cuando yo tenía 15 años, pero la recordaba como la única adulta que parecía apreciar de verdad mis logros académicos. Siempre había preguntado por mis calificaciones y había fomentado mi amor por la lectura y la ciencia. Nancy había controlado mi relación con la abuela Ellen, limitando nuestras visitas y llamadas telefónicas, afirmando que la anciana era demasiado frágil para mucha interacción.
Buscando en los registros de sucesiones en línea, encontré algo que detuvo mi corazón. El último testamento de Ellen Morrison, presentado en la oficina del secretario del condado 6 años antes. Mi nombre aparecía prominentemente en el documento, pero nunca había sido contactada por ningún abogado o administrador de la herencia. Según los documentos legales, la abuela Ellen me había dejado un fondo fiduciario sustancial por un total de $237,000, más una propiedad en Portland, Oregón. El testamento establecía específicamente que la herencia estaba destinada a apoyar mi educación y futura independencia, y excluía explícitamente a Nancy de cualquier participación en la administración del fideicomiso debido a preocupaciones sobre el favoritismo demostrado hacia su hijo Tyler y la negligencia de las necesidades y logros de su hija Katy. Mis manos temblaron mientras leía las palabras de mi abuela, escritas con su propia y distintiva letra en un codicilo añadido solo meses antes de su muerte. He observado con creciente preocupación cómo Nancy disminuye constantemente los notables logros académicos de Katy mientras prodiga elogios inmerecidos a los mediocres esfuerzos de Tyler. Esta herencia es mi intento de proporcionar a Katy el apoyo y reconocimiento que sus propios padres no le han dado. Se merece mucho más que el trato que ha recibido. Investigaciones posteriores revelaron que la herencia se había visto envuelta en complicaciones legales porque el albacea designado, el abogado de Ellen, había fallecido poco después de su muerte. La herencia había sido transferida a una firma más grande donde aparentemente quedó olvidada en su acumulación de casos sin resolver. Nancy, como hija de Ellen, habría recibido toda la correspondencia sobre la herencia, pero nunca me había mencionado ninguna herencia o procedimiento legal. Inmediatamente contacté a la firma de abogados que manejaba la herencia de Ellen. El abogado Marcus Webb confirmó que la herencia era legítima y se disculpó profusamente por la demora en contactarme. Hemos estado tratando de localizarla durante meses, explicó. Su madre nos dijo que se encargaría de la notificación, pero aparentemente eso nunca sucedió. La herencia ha estado ganando intereses todo este tiempo, y la propiedad de Portland se ha revalorizado significativamente. La propiedad resultó ser una casa de 3 dormitorios bellamente mantenida en un barrio deseable, ahora valorada en aproximadamente $350,000. Combinado con el fondo fiduciario y los intereses acumulados, mi abuela me había dejado una herencia por valor de más de $600,000. Pero más valiosas que el dinero eran las cartas personales que Ellen me había dejado. En sus últimos meses, había escrito extensamente sobre sus observaciones de nuestra dinámica familiar, expresando culpa por no haber intervenido con más fuerza durante su vida. Veo cómo Nancy te trata en comparación con Tyler, decía una carta. Y me rompe el corazón. Eres extraordinariamente inteligente y decidida, cualidades que deberían ser celebradas en lugar de descartadas. Esta herencia es mi manera de asegurarme de que tengas la libertad de perseguir tus sueños sin depender de personas que no aprecian tu valía. Otra carta revelaba que Ellen había intentado varias veces discutir el favoritismo con Nancy, solo para que le dijeran que yo era demasiado sensible y necesitaba aprender que el mundo no gira en torno a los logros académicos. Ellen escribió, me di cuenta entonces de que Nancy nunca cambiaría y que necesitarías apoyo externo para alcanzar tu máximo potencial. Considera esta herencia mi inversión en la mujer brillante que sé que te convertirás. El descubrimiento de la herencia de mi abuela fue más que financiero. Fue una reivindicación emocional de alguien que realmente había visto y entendido la dinámica familiar. Ellen había sido testigo del mismo favoritismo que yo había experimentado y lo había encontrado lo suficientemente preocupante como para abordarlo específicamente en su planificación legal. No estaba imaginando la desigualdad. Era lo suficientemente real como para que mi abuela hubiera intentado contrarrestarla desde más allá de la tumba. Marcus Webb explicó que podía acceder al fondo fiduciario de inmediato y tomar posesión de la propiedad de Portland cuando estuviera lista. La herencia era completamente independiente de mis padres y no tenía condiciones, excepto la esperanza expresada por Ellen de que la usaría para construir una vida digna de mis talentos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una verdadera independencia financiera. No más préstamos estudiantiles. No más trabajar en 3 empleos. No más depender de personas que veían mis logros como insignificantes. La herencia me dio algo más precioso que el dinero. El poder de rehacer completamente mi vida en mis propios términos. Esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible solo unas semanas antes. Dejaría todo atrás, comenzaría de nuevo en algún lugar nuevo y construiría una vida donde mis logros importaran. Si mi familia quería creer que era inestable y celosa,
podían mantener esa ilusión sin mí. Comencé a investigar Portland, Oregón, aprendiendo sobre las oportunidades de consultoría ambiental en el noroeste del Pacífico. Mi experiencia doctoral en agricultura sostenible sería valiosa en una región centrada en la innovación ambiental y las prácticas comerciales ecológicas. La propiedad que Ellen me había dejado estaba ubicada cerca de varias universidades importantes y centros de investigación, perfecta para construir redes profesionales en mi campo. La herencia no era solo dinero. Era libertad. Libertad de las dinámicas familiares que habían moldeado todo mi sentido de autoestima. Libertad de la dependencia financiera de personas que usaban esa dependencia para controlarme y disminuirme. Libertad para descubrir en quién podría convertirme sin luchar constantemente por un reconocimiento y respeto básicos. Mientras planeaba mi nueva vida, sentí algo que nunca antes había experimentado. Un genuino entusiasmo por mi futuro. Durante 28 años, había estado luchando para demostrar mi valía a personas decididas a pasarla por alto. Ahora, gracias a la sabiduría y generosidad de mi abuela, podía enfocar esa energía en construir algo significativo en lugar de mendigar reconocimiento de personas que nunca lo proporcionarían. Dentro de los 3 meses posteriores al descubrimiento de mi herencia, había ejecutado una transformación completa que habría sido imposible sin el regalo de mi abuela. El primer paso fue legal. Cambié oficialmente mi nombre de Katy Morrison a Catherine Wells, eligiendo un apellido que honraba el apellido de soltera de Ellen mientras creaba una ruptura completa con mi identidad familiar. La casa de Portland que Ellen me dejó era perfecta para mi nuevo comienzo. Ubicada en el vecindario con conciencia ecológica de Seywood, contaba con un gran espacio de jardín ideal para mi investigación en agricultura sostenible y mi trabajo de consultoría. Usé parte de la herencia para establecer Wells Environmental Consulting, especializándome en prácticas agrícolas sostenibles para operaciones agrícolas de tamaño pequeño a mediano en todo Oregón y Washington. Mi experiencia doctoral en ciencia del suelo y biología vegetal resultó increíblemente valiosa en el mercado del noroeste del Pacífico. En 6 meses, había conseguido contratos con 12 granjas orgánicas, 2 cooperativas agrícolas y el Departamento de Agricultura del Estado de Oregón. El trabajo era exactamente lo que había soñado durante la escuela de posgrado, la aplicación práctica de la ciencia ambiental que marcaba diferencias reales en la producción de alimentos y la conservación de la tierra. El negocio creció rápidamente a través de recomendaciones de boca en boca. Mi primer gran éxito llegó cuando ayudé a Riverside Organic Farm a aumentar su rendimiento en un 30% mientras reducía el uso de agua a la mitad mediante técnicas innovadoras de manejo del suelo. El caso de estudio fue presentado en varias revistas agrícolas, estableciendo mi reputación profesional en el campo. Construí intencionalmente mi nueva vida para que fuera completamente separada de mi antigua identidad. Catherine Wells no tenía presencia en las redes sociales conectada a Katy Morrison, usaba diferentes redes profesionales y mantenía una estricta privacidad sobre sus antecedentes personales. Cualquiera que buscara a una Katy Morrison encontraría un historial educativo que terminaba con mi graduación de doctorado y ninguna información de contacto actual. Mientras tanto, la familia que había dejado atrás enfrentaba consecuencias que nunca anticiparon. A través de conocidos mutuos, me enteré de que el negocio de paisajismo de Tyler estaba colapsando espectacularmente. Su mala gestión financiera, combinada con el recorte de gastos en proyectos comerciales, había resultado en varias demandas de clientes insatisfechos. Los problemas comenzaron cuando Tyler subestimó un contrato importante para el paisajismo de 3 nuevos centros comerciales, calculando mal tanto los costos de materiales como los requisitos de mano de obra. Para cumplir con el plazo, utilizó plantas de calidad inferior y omitió pasos esenciales de preparación del suelo. En 4 meses, el paisaje se estaba muriendo y la empresa de gestión de propiedades amenazaba con acciones legales por incumplimiento de contrato. Surgieron demandas adicionales de clientes residenciales cuyos patios habían sido dañados por la inexperiencia de Tyler con los sistemas de drenaje y la selección de plantas. Los cimientos de una familia se vieron comprometidos cuando Tyler instaló el paisajismo sin la nivelación adecuada, causando daños por agua durante la primera temporada de lluvias intensas. Otro cliente descubrió que Tyler había utilizado plantas tratadas con productos químicos prohibidos para uso residencial, contaminando su huerto. Steven, que había confirmado varios de los préstamos comerciales de Tyler, se encontró responsable de más de $40,000 en deudas mientras la empresa de Tyler se precipitaba hacia la bancarrota. El estrés contribuyó a su despido de su trabajo de contabilidad cuando cometió varios errores costosos debido a la distracción y la falta de sueño.
La salud de Nancy se deterioró rápidamente bajo el estrés combinado de los problemas legales de Tyler y el desempleo de Steven. Desarrolló ansiedad severa y presión arterial alta, lo que requirió un tratamiento médico costoso. Sus finanzas agotadas no podían soportarlo. Las facturas médicas añadieron otra capa de presión financiera a su creciente crisis. A medida que su situación se volvía desesperada, la familia se dio cuenta de que necesitaba ayuda, pero habían alienado sistemáticamente a la única persona más capaz de proporcionarla. Comenzaron a contactarme a través de conocidos mutuos, tratando de localizarme, pero descubrieron que Katy Morrison simplemente había desaparecido. Mis amigos de la escuela de posgrado no tenían información de contacto actual. Mis antiguos empleadores no tenían una dirección de reenvío, y mis asesores académicos habían perdido el contacto. Su desesperación aumentó cuando descubrieron que sus problemas financieros se estaban haciendo de conocimiento público. El fracaso empresarial de Tyler apareció en el periódico local cuando varios clientes presentaron quejas ante el Better Business Bureau. La pérdida de empleo de Steven fue notada por su círculo social. Y los problemas de salud de Nancy eran obvios para los vecinos y la familia extendida. El tío Frank, que había apoyado a Tyler con tanto entusiasmo en la barbacoa, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre la gestión financiera de la familia cuando se enteró del alcance de la deuda de Tyler. La prima Jessica, que había descartado mis preocupaciones como drama, comenzó a sugerir que tal vez deberían haber escuchado cuando intenté advertirles sobre las malas decisiones comerciales de Tyler. Los intentos de la familia de mantener su narrativa sobre mi inestabilidad se volvieron más difíciles de sostener a medida que sus propias malas elecciones creaban consecuencias obvias. Los miembros de la familia extendida comenzaron a preguntarse por qué la familia supuestamente exitosa estaba luchando tanto mientras la hija problemática permanecía misteriosamente ausente de su crisis. Durante este periodo, mi reputación profesional continuó creciendo. Wells Environmental Consulting apareció en la revista Pacific Northwest Agriculture por sus innovadoras técnicas de cultivo resistentes a la sequía. Fui invitada a hablar en conferencias y a formar parte de juntas asesoras de organizaciones ambientales. El éxito que mi familia había descartado como insignificante estaba construyendo una carrera que superaba cualquier cosa que Tyler hubiera logrado jamás. No se me escapó la ironía de que mi experiencia en prácticas sostenibles podría haber ayudado a Tyler a evitar muchos de los errores que destruyeron su negocio de paisajismo. Mi conocimiento de la ciencia del suelo, la biología vegetal y las regulaciones ambientales podría haber evitado los mismos problemas que ahora lo estaban llevando a la bancarrota. Pero había sido demasiado orgulloso y despectivo para buscar el consejo de su hermana inteligente para los libros. Establecí fondos de becas en 3 universidades dirigidos específicamente a estudiantes de familias disfuncionales que mostraban promesa académica pero carecían de apoyo financiero. Las becas se financiaron con las ganancias de mi consultoría y se administraron a través del fideicomiso de Ellen, creando un legado duradero que honraba la creencia de mi abuela en apoyar el talento pasado por alto. Mi nueva identidad como Catherine Wells prosperaba de maneras que Katy Morrison nunca podría haber imaginado. Libre del constante socavamiento y la manipulación emocional de mi familia, descubrí una confianza y ambición que nunca supe que poseía. El trabajo me energizaba. La independencia financiera me empoderaba. Y el respeto de mis colegas validaba habilidades que mi familia había pasado décadas minimizando. La retirada estratégica había sido más exitosa de lo que jamás anticipé. Al cortar por completo el contacto y crear una nueva identidad, me había protegido de más manipulación mientras me posicionaba para un éxito genuino. La crisis de mi familia se desarrollaba exactamente como sus malas decisiones y favoritismo lo habían hecho inevitable, mientras que mi vida florecía de maneras que su apoyo podría haber obstaculizado. 5 años después de mi desaparición, la crisis familiar que comenzó con los fracasos empresariales de Tyler se había convertido en una pesadilla legal a gran escala que amenazaba con destruir todo lo que mis padres habían trabajado para construir. El ajuste de cuentas llegó en forma de cargos criminales que harían de su desesperada búsqueda de mí una cuestión de supervivencia en lugar de una mera reconciliación. El negocio de paisajismo de Tyler no solo había fracasado. Se había derrumbado de manera espectacular debido a prácticas fraudulentas que los investigadores rastrearon durante más de 3 años. Las demandas iniciales de los clientes habían desencadenado un examen de sus registros comerciales, revelando un patrón de contratos deliberadamente engañosos, tergiversación de materiales y falsificación de credenciales para proyectos comerciales.
La oficina del fiscal general del estado de Oregón presentó cargos de fraude cuando descubrieron que Tyler había estado reclamando credenciales de arquitecto paisajista que no poseía, utilizando certificaciones falsas para licitar en contratos gubernamentales por valor de más de $200.000. Había falsificado documentos que indicaban la finalización de la capacitación ambiental requerida y había mentido sobre su experiencia con proyectos comerciales a gran escala. Aún más perjudicial fue el descubrimiento de que Steven y Nancy habían participado a sabiendas en el fraude al ayudar a Tyler a crear estados financieros falsos para asegurar préstamos comerciales. Los investigadores bancarios encontraron correos electrónicos entre Steven y Tyler discutiendo cómo ocultar el apoyo financiero de la familia para hacer que el negocio de Tyler pareciera más exitoso de forma independiente de lo que realmente era. La investigación criminal reveló que se habían obtenido más de $120.000 en préstamos comerciales a través de solicitudes fraudulentas, con la experiencia contable de Steven utilizada para crear documentación convincente pero falsa. Nancy se había hecho pasar por clientes satisfechos en varias referencias falsas, utilizando diferentes nombres y números de teléfono para dar fe de la calidad del trabajo de Tyler. Cuando se presentaron los cargos, el periódico local cubrió la historia extensamente. Familia local enfrenta cargos de fraude en un esquema fallido de paisajismo, fue el titular que hizo públicos los fracasos de Tyler en toda su comunidad. El artículo detallaba cómo la familia había engañado sistemáticamente a prestamistas, clientes y agencias gubernamentales para apuntalar las incompetentes prácticas comerciales de Tyler. Solo los honorarios legales estaban aplastando financieramente a la familia. El fondo de pensiones de Steven fue embargado como parte de los procedimientos de restitución y su casa fue puesta bajo un gravamen para garantizar el pago de las deudas de Tyler a los clientes estafados. Las facturas médicas de Nancy por problemas de salud relacionados con el estrés añadieron otros $30.000 a sus crecientes obligaciones. Enfrentando una posible pena de prisión y la ruina financiera completa, la familia contrató a un investigador privado para localizarme. Su abogado había sugerido que tener un miembro de la familia exitoso como testigo de carácter podría ayudar a reducir las sentencias, y necesitaban desesperadamente a alguien con recursos financieros para ayudar a cubrir los costos legales. La investigadora privada María Santos me rastreó a través de bases de datos profesionales, conectando mi formación académica con la creciente reputación de Wells Environmental Consulting. Cuando descubrió que Catherine Wells tenía una experiencia que coincidía exactamente con la especialidad doctoral y la cronología educativa de Cathy Morrison, pudo confirmar mi identidad a través de los registros universitarios. La confrontación llegó cuando Nancy, Steven y Tyler aparecieron en mi oficina de Portland una lluviosa mañana de jueves de noviembre. Mi asistente me avisó para anunciar visitantes inesperados. Y cuando entré en el área de recepción, apenas reconocí a las personas que una vez habían dominado mi paisaje emocional. Nancy parecía 20 años mayor que su edad real. Su cabello, gris y descuidado, su ropa colgaba holgadamente en un cuerpo disminuido por el estrés crónico y la mala salud. El rostro de Steven estaba demacrado y surcado de preocupación. Su anterior comportamiento seguro fue reemplazado por una ansiedad desesperada. Pero la transformación más impactante fue la de Tyler, que parecía roto de maneras que iban más allá del simple fracaso financiero. Cathy, susurró Nancy, las lágrimas corrían inmediatamente por su rostro. Te hemos estado buscando por todas partes. Necesitamos tu ayuda. Mi nombre es Catherine Wells, respondí con calma, manteniendo la compostura profesional a pesar de la tormenta emocional que desencadenó su aparición. Y no estoy segura de cómo puedo ayudarles. La siguiente hora fue diferente a cualquier conversación que hubiera tenido con mi familia. Se había ido la arrogancia, el desdén, el gaslighting que había caracterizado cada interacción de mi vida anterior. La desesperación les había quitado la capacidad de mantener la narrativa que había definido nuestras relaciones durante décadas. Steven, hablando con una voz ronca por el agotamiento, explicó el alcance completo de sus problemas legales, los cargos de fraude, las demandas civiles, los activos embargados, las posibles sentencias de prisión. Tyler se sentó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras su padre detallaba las consecuencias de elecciones que habían parecido tan inteligentes y justificadas 5 años antes. Sabemos que cometimos errores, dijo Nancy, su voz apenas un susurro. Sabemos que te lastimamos, y sabemos que te perdimos por nuestras propias fallas como padres, pero Tyler podría ir a la cárcel, y podríamos perder todo por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. La ironía era abrumadora.
La familia que había descartado mi doctorado en ciencias ambientales como un aprendizaje de libros poco práctico se enfrentaba ahora al éxito que su favoritismo había tratado de evitar. Wells Environmental Consulting ocupaba un prestigioso edificio de oficinas, empleaba a 8 personas y había aparecido en publicaciones nacionales por sus innovadoras soluciones agrícolas. Mi asistente había preparado un portafolio que mostraba los logros de nuestra empresa, y Tyler miraba los premios y certificaciones que cubrían las paredes de la sala de conferencias con evidente desconcierto. El éxito que habían afirmado que no importaba era ahora su única esperanza de supervivencia. ¿Cómo hiciste todo esto?, preguntó Tyler, su voz hueca por la derrota. Pensé que yo era el empresario, el que tenía habilidades del mundo real, pero todo lo que toqué se convirtió en un desastre. Educación, respondí simplemente. La misma educación que todos ustedes descartaron como inútil. Ciencia del suelo, biología vegetal, regulaciones ambientales, prácticas comerciales sostenibles. Todo lo que aprendí en esos programas que llamaron poco prácticos tiene una aplicación directa a los problemas del mundo real. El colapso de Nancy fue completo y desgarrador. Estábamos equivocados en todo, sollozó. Equivocados sobre tu potencial, equivocados sobre las habilidades de Tyler, equivocados sobre lo que importaba. Destruimos a nuestra familia persiguiendo los sueños equivocados y apoyando las elecciones equivocadas. La reunión duró 3 horas, durante las cuales expusieron toda su catastrófica situación y rogaron tanto por apoyo financiero como emocional. Necesitaban dinero para los honorarios legales, testigos de carácter para las audiencias de sentencia y alguien con credibilidad profesional para dar fe de los valores subyacentes de su familia a pesar de su reciente comportamiento criminal. Pero más que ayuda práctica, parecían necesitar perdón y reconciliación. Los 5 años de mi ausencia aparentemente habían estado llenos de una creciente conciencia de lo mal que habían juzgado a sus 2 hijos. Los miembros de la familia extendida habían estado haciendo preguntas difíciles sobre mi desaparición, obligándolos a enfrentar su trato hacia mí de maneras que habían sido imposibles cuando yo estaba presente para hacerles gaslighting y descartarlos. Mientras se preparaban para irse, Tyler hizo una última súplica desesperada. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que todos te tratamos terriblemente, pero ¿podrías al menos considerarlo? No porque nos lo hayamos ganado, sino porque todavía somos familia. Les dije que necesitaría tiempo para procesar su solicitud y que me pondría en contacto con ellos en una semana con mi decisión. Mientras se iban, luciendo más pequeños y derrotados de lo que nunca los había visto, me di cuenta de que el ajuste de cuentas con el que a veces había fantaseado se sentía mucho más complicado de lo que había anticipado. Su sufrimiento era real, su remordimiento parecía genuino y su necesidad era desesperada. La pregunta que enfrentaba era si la justicia requería su completa destrucción o si la misericordia podría ofrecer un camino hacia algo parecido a la sanación. Por primera vez en 5 años, tenía que decidir qué tipo de persona quería ser Catherine Wells cuando fuera puesta a prueba por la máxima demostración de poder sobre aquellos que una vez tuvieron poder sobre mí. La semana que prometí a mi familia se extendió a 3 semanas de cuidadosa consideración, investigación y consulta con asesores en cuyo juicio confiaba. La decisión que enfrentaba era más compleja que una simple venganza o un perdón incondicional. Se trataba de definir los principios que guiarían mi respuesta a su crisis y potencialmente darían forma a nuestra relación futura. Después de una extensa reflexión, contacté al abogado Marcus Webb, quien había manejado la herencia de mi abuela, para que me ayudara a estructurar mi respuesta de una manera que protegiera tanto mis intereses como el potencial de mi familia para una rehabilitación genuina. La solución que desarrollamos abordaba la justicia, la responsabilidad y la sanación de maneras que ni el castigo puro ni el rescate incondicional podrían lograr. Organicé una reunión con mi familia en la oficina de Marcus, llevando a mi socio de negocios, David Chen, quien sirvió como testigo y asesor para la compleja negociación que se avecinaba. Cuando Nancy, Steven y Tyler llegaron, su evidente ansiedad sobre mi decisión me recordó cuán completamente nuestra dinámica de poder había cambiado en los últimos 5 años. Estoy dispuesta a ayudar, comencé. Pero mi asistencia viene con condiciones no negociables diseñadas para abordar los problemas fundamentales que crearon esta crisis. Estos no son castigos. Son requisitos para reconstruir la confianza y asegurar que la situación nunca vuelva a ocurrir. La primera condición fue una total transparencia financiera y supervisión profesional. Proporcionaría los fondos necesarios para los honorarios legales y la restitución parcial, pero todas las finanzas familiares serían administradas a través de un asesor financiero profesional durante los próximos 5 años.
Cada gasto superior a $500 requeriría aprobación y los presupuestos mensuales serían estrictamente monitoreados para prevenir futuras irresponsabilidades financieras. La segunda condición abordaba las dinámicas emocionales que habían envenenado nuestras relaciones familiares. Los tres participarían en terapia familiar con la doctora Sara Martínez, una especialista en sistemas familiares disfuncionales y patrones de favoritismo. La terapia continuaría por un mínimo de 2 años, con la participación verificada a través de informes regulares a mi abogado. La tercera condición requería una responsabilidad pública por su trato pasado hacia mí. Escribirían cartas detalladas y honestas a cada miembro de nuestra familia extendida reconociendo su favoritismo, explicando el engaño financiero y disculpándose por su maltrato sistemático a mis logros. Se me enviarían copias de estas cartas para asegurar su precisión y completitud. Tyler enfrentó requisitos adicionales específicos a sus prácticas comerciales fraudulentas. Completaría un programa legítimo de gestión empresarial en el colegio comunitario, realizaría 200 horas de servicio comunitario con organizaciones ambientales y trabajaría durante 3 años en un empleo supervisado antes de intentar cualquier empresa comercial independiente. La condición de Steven fue la rehabilitación profesional, enfocada en reconstruir sus credenciales de contabilidad a través de educación continua y capacitación en ética. Su participación en el fraude había dañado su reputación profesional, y necesitaría demostrar competencia e integridad antes de volver a la práctica independiente. El requisito de Nancy fue quizás el más desafiante. Se ofrecería como voluntaria 20 horas a la semana en programas de apoyo educativo para estudiantes subvalorados, aprendiendo de primera mano sobre el impacto de las actitudes despectivas hacia el logro académico. Su trabajo se centraría en ayudar a jóvenes cuyas familias no reconocían su potencial. La condición final fue el establecimiento de límites para nuestra relación continua. Respetarían mi identidad como Catherine Wells, reconocerían mi éxito profesional sin minimizarlo y aceptarían que las futuras interacciones familiares ocurrirían en mis términos. Cualquier intento de volver a los viejos patrones de favoritismo o manipulación emocional resultaría en la retirada inmediata del apoyo. Estas condiciones no tienen la intención de humillarlos, expliqué mientras absorbían los requisitos. Están diseñadas para abordar los problemas específicos que crearon esta crisis y prevenir su repetición. Su disposición a aceptarlas demostrará si están realmente comprometidos con el cambio o simplemente desesperados por un rescate. La familia aceptó cada condición sin negociación, su desesperación superando cualquier impulso de resistirse o negociar. La audiencia de sentencia de Tyler estaba programada para el mes siguiente, y necesitaban mi apoyo financiero y de carácter para tener alguna esperanza de evitar la pena de prisión. Durante los 2 años siguientes, la transformación fue notable y genuina. La terapia familiar con la doctora Martínez los obligó a enfrentar patrones generacionales de favoritismo y negligencia emocional que se remontaban a su propia infancia. Nancy descubrió que su preferencia por Tyler reflejaba el favoritismo de su propia madre hacia su hermano, mientras que Steven reconoció que su actitud despectiva hacia la educación reflejaba su inseguridad sobre sus propios logros académicos limitados. El trabajo de servicio comunitario de Tyler con organizaciones ambientales le dio una apreciación inesperada por el campo que una vez había descartado como poco práctico. Trabajando junto a científicos ambientales y especialistas en agricultura sostenible, comenzó a comprender la complejidad e importancia del trabajo al que yo había dedicado mi carrera. Las sesiones de terapia familiar, a las que asistí mensualmente por videoconferencia, revelaron capas de disfunción y mala comunicación que ninguno de nosotros había reconocido por completo. La doctora Martínez nos ayudó a desarrollar nuevos patrones de interacción basados en el respeto mutuo en lugar de la competencia y la comparación. La capacitación en ética y la rehabilitación profesional de Steven tomaron casi 3 años, pero finalmente restauró sus credenciales de contabilidad y estableció una pequeña práctica enfocada en ayudar a otras familias a evitar errores financieros. Su experiencia con las consecuencias del fraude lo hizo excepcionalmente calificado para aconsejar a los clientes sobre la importancia de la honestidad y la transparencia financiera. El trabajo voluntario de Nancy con programas de apoyo educativo resultó transformador para su comprensión del logro académico y el potencial intelectual. Trabajar con estudiantes pasados por alto cuyas familias no reconocían sus habilidades la obligó a enfrentar cómo sus propias actitudes habían dañado mi autoestima y desarrollo profesional. Las cartas de responsabilidad pública a los miembros de la familia extendida crearon una incomodidad inicial pero finalmente fortalecieron nuestras relaciones familiares al reemplazar años de engaño con una comunicación honesta. Los parientes que habían estado confundidos por mi desaparición finalmente entendieron la dinámica que me había alejado.
El periodo de empleo supervisado de 3 años de Tyler incluyó trabajar para 2 empresas de consultoría ambiental diferentes, donde aprendió aplicaciones prácticas de prácticas comerciales sostenibles. Su exposición directa al campo que yo había dominado le dio una genuina apreciación por mi experiencia y logros profesionales. La supervisión financiera impuesta por mis condiciones previno decisiones pobres adicionales mientras les enseñaba habilidades de presupuestación y planificación que nunca habían desarrollado. El asesor financiero profesional se convirtió en un recurso valioso para la planificación a largo plazo en lugar de solo para la gestión de crisis. Al final del 3er año, nuestra familia había logrado algo que nunca pensé posible, un genuino respeto mutuo y patrones de comunicación saludables. Tyler había evitado la prisión a través del servicio comunitario y la restitución, pero lo más importante es que había desarrollado una competencia empresarial real y una conciencia ambiental. Steven y Nancy habían aprendido a celebrar mis logros profesionales de manera auténtica, asistiendo a conferencias donde presentaba investigaciones y contando con orgullo a sus amigos sobre el éxito de mi empresa. El reconocimiento que había anhelado durante décadas finalmente provino de personas que habían aprendido a valorar logros que una vez descartaron. Wells Environmental Consulting continuó creciendo, expandiéndose eventualmente para emplear a 23 personas y servir a clientes en todo el oeste de los Estados Unidos. La empresa estableció una fundación educativa que proporciona becas específicamente para estudiantes pasados por alto cuyo potencial es subvalorado por sus familias. La primera beneficiaria de la beca de la fundación fue María Santos, la hija de la investigadora privada que me había encontrado. El talento académico de María había sido descartado por su familia en favor de los logros atléticos de su hermano, creando dinámicas inquietantemente similares a mi propia experiencia infantil. Nuestra primera reunión familiar en 6 años tuvo lugar en mi casa de Portland, donde Tyler me ayudó a instalar un jardín sostenible utilizando técnicas que había aprendido durante su servicio comunitario. Nancy y Steven se maravillaron de la vida que había construido, comprendiendo finalmente que mi éxito siempre había sido posible si hubieran brindado apoyo en lugar de obstáculos. La conversación de esa tarde fue diferente a cualquiera que hubiéramos compartido. Tyler se disculpó no solo por el favoritismo que había aceptado, sino por su papel en perpetuar actitudes despectivas hacia mis logros. Nancy y Steven reconocieron que su crianza había sido guiada por sus propias inseguridades en lugar de por las necesidades y el potencial reales de sus hijos. Ahora entiendo por qué tuviste que irte, dijo Nancy mientras veíamos a Tyler trasplantar cuidadosamente las plántulas según los principios de espaciamiento sostenible. No te estábamos dando espacio para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. Estábamos demasiado invertidos en la versión de éxito que entendíamos como para reconocer la versión que tú estabas logrando. El proceso de sanación tomó años de esfuerzo constante por parte de todos nosotros. Pero resultó en algo más valioso que las relaciones familiares que había perdido. Respeto mutuo, comunicación genuina y aprecio compartido por las fortalezas y contribuciones de cada uno. 5 años después de que comenzara nuestra reconciliación, recibí el Premio al Liderazgo Ambiental del Oeste por contribuciones innovadoras a la investigación en agricultura sostenible. Nancy, Steven y Tyler asistieron a la ceremonia en Seattle, aplaudiendo ruidosamente cuando se anunció mi nombre y celebrando genuinamente logros que una vez habrían minimizado o ignorado. El reconocimiento del premio incluyó un artículo destacado en National Geographic sobre mi trabajo en el desarrollo de técnicas de cultivo resistentes a la sequía para pequeñas operaciones agrícolas. Tyler, ahora administrando su propio negocio de paisajismo legítimo utilizando prácticas ambientalmente sostenibles, exhibía con orgullo copias del artículo en su oficina y con frecuencia refería clientes potenciales a mi empresa para consultas especializadas. Nuestra historia familiar se había transformado de una de favoritismo y disfunción a algo que demostraba la posibilidad de un cambio y una sanación genuinos. El proceso había requerido años de responsabilidad, orientación profesional y un compromiso sostenido de todos los involucrados, pero había creado relaciones basadas en la verdad en lugar de la manipulación. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que cambiar mi nombre y desaparecer había sido necesario para descubrir mi propio valor, separado de las dinámicas familiares que me habían definido durante décadas. Catherine Wells había logrado un éxito que Katy Morrison quizás nunca hubiera imaginado posible, no por una habilidad superior, sino por la libertad de no luchar constantemente por un reconocimiento y respeto básicos. La herencia de mi abuela, Ellen, había proporcionado más que independencia financiera. Me había dado el poder de elegir cómo responder a la crisis de mi familia desde una posición de fuerza en lugar de desesperación.
Su creencia en mi potencial había hecho posible que yo finalmente extendiera una creencia similar al potencial de crecimiento y cambio de mi familia. Hoy, nuestras relaciones familiares se caracterizan por un apoyo mutuo genuino en lugar de competencia y favoritismo. El éxito empresarial de Tyler proviene de una competencia que realmente desarrolló en lugar de una inversión familiar inmerecida. Steven y Nancy han aprendido a estar orgullosos de sus dos hijos por razones diferentes pero igualmente válidas. La transformación no fue fácil ni rápida, pero demostró que incluso las dinámicas familiares más dañadas pueden sanarse cuando todos se comprometen con la responsabilidad, la orientación profesional y un cambio de comportamiento sostenido. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es alejarte hasta que las personas estén listas para tratarte con el respeto y el reconocimiento que mereces. Nuestra historia demuestra que la justicia no siempre requiere un castigo permanente, pero sí requiere un reconocimiento genuino de las malas acciones y un esfuerzo comprometido hacia el cambio. La familia que tengo hoy es una que realmente valora la educación, celebra los logros y apoya el camino individual de cada miembro hacia el éxito y la plenitud. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de miembros de la familia que no valoraban tus logros o no reconocían tu valía? A veces, crear distancia es la única manera de descubrir tu verdadero potencial y dar a otros la oportunidad de desarrollar un aprecio genuino por quién eres realmente. Si esta historia resonó con tus propias experiencias de favoritismo familiar o de sentirte infravalorado, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría inspirar a alguien más que esté luchando con dinámicas familiares similares. Muchas gracias por escuchar mi viaje de transformación, establecimiento de límites y eventual sanación. Espero que te anime a valorar tus propios logros y a exigir el respeto que mereces de las personas en tu vida. Por favor, dale me gusta a este vídeo si tocó tu corazón. Suscríbete para más historias sobre la superación de desafíos familiares y compártelo con cualquiera que pueda beneficiarse de saber que el cambio es posible incluso en las relaciones más difíciles. Recuerda, tus logros importan, tu potencial es válido y mereces ser celebrado por los dones únicos que traes al mundo.